Hola, buenas noches. Esto es Educación y Ciencias de Educación. Entonces vamos con un poco de historia. Bueno, la historia de la educación empieza en la antigüedad, donde a los niños juiciosos se les enseñaba a honrar a sus profesores, porque se creía que eran la guía para la salvación. Además de la educación, consistía en la formación general del hombre. También se consideraba que los famosos diálogos de Sócrates tenían técnicas capaces de hacer evolucionar el razonamiento y el conocimiento. Cabe resaltar que las manifestaciones artísticas, literarias, políticas y filosóficas antiguas dieron un gran valor a la educación del ser humano. Em, para empezar, en la Edad Media, la primera iglesia era quien se hacía responsable por la educación del pueblo. La educación se realizaba en monasterios que en el tiempo se consideraba en grandes universidades. Tres métodos educativos. Se basaba en la fe por medio de la enseñanza, es decir, que se tenía como base fundamental la lingüística. En los siglos XVII y XVIII se renovaba la educación infantil y se dio un mejor desarrollo de métodos de enseñanza. Juan Bautista y John Pestalozzi fundaron la escuela Modelos para Niños y Jóvenes. Para hablar sobre la educación y la ciencia en la educación debemos conocer qué significa ciencia. Aunque este concepto ha evolucionado radicalmente por la historia, sin embargo se reúnen diferentes definiciones de representantes. La primera es de Mario Bunge, que hace referencia al concepto de la ciencia como racional, verificable, objeto sistemático y explicativo. Para Follari se define como un punto de vista determinado. La ciencia lee o explica el mundo desde diferentes interrogantes. Para Durkheim, la ciencia estudia los hechos para poder orientar a la construcción de conocimiento que permite la solución de problemas. Para John Dewey, la ciencia significa los diferentes métodos de investigación y las distintas formas de entender los hechos. También es importante conocer el significado de educación, que ha tenido diferentes puntos de vista. Ya. Listo. También es importante conocer el significado de educación, que ha tenido diferentes puntos de vista debido a la trascendencia. Y además de esta definición, se le suman factores históricos, culturales, éticos, entre otros. Epistemológicamente hablando, la educación se considera como, como una forma de nutrir y alimentar el conocimiento. Por otro lado, conocimiento. Platón define la educación como el proceso educativo para embellecer y perfeccionar el cuerpo y el alma. Mirelet entendía la educación en un proceso de tres partes. La primera parte se trata de la educación francesa, en donde la educación religiosa y la animación cultural. La segunda parte es el sentido que tiene la educación y el impacto que causa en la preparación de los jóvenes, preparándolos para enfrentar a la vida. La tercera parte es la retroalimentación que le da que se da entre los individuos con el fin de evaluar los. La ciencia de la educación esta no tiene una definición concreta, incluso no hay un concepto clásico que defina ciencia de la educación, sino que se entiende que existen diferentes ciencias aplicadas a la educación y construyen otros aportes sociales y tecnología. Se dice que los aportes tecnológicos y sociales, debido a que su objetivo es la producción de nuevos avances tecnológicos en materia educativa. Por ello, no hay una ciencia independiente para la educación, sino que se basa en los diferentes factores, como lo son la sociología, psicología, economía y política, entre otros. Durkheim afirma que si no se crea una propia ciencia de la educación, acción seguirá teniendo conocimientos de diferentes disciplinas y bases sociales. Sin embargo, si llegase a existir
debe ser una base para la pedagogía, para hacer una tecnología de conocimiento científico aplicable. Por el otro lado, Dewey plantea en la ciencia de la ecuación debe ser un conocimiento positivista y debe partir de los aportes sociales de la psicología y la economía. Pero la psicología y la economía, a su Dewey, explica que la ciencia de la ecuación no debe ser aparte de otras disciplinas, sino debe ayudar a completar la pedagogía y construir a las disciplinas. A través de la evolución se han estipulado tres corrientes del origen siguientes métodos de la ciencia. El primer método es positivista, que es la actitud teórica, teórica que, que el conocimiento auténtico es el saber científico. La principal aportación es la realidad humana y la forma de entenderla científicamente en la educación. Se enfocan en manejar al máximo variable objetiva para la investigación. Otra es el método crítico. Principalmente se conoce como un modelo de racionalidad verdaderamente lógico. Se plantea la lógica como la crítica exacta a las ideologías de la ciencia actual. Se refiere a la interpretación y comprensión de todos los datos históricos. En esta metodología no se limitan a la comprensión de textos, sino de todo. De la estructura del ser humano se asocia a la ciencia por la capacidad que tiene de mostrar el mundo de otra forma.